Muy buenos días, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a abrir la palabra del Señor en un versículo que es muy conocido por todos. Lo encontramos allí en Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. Yo creo que algunos lo saben. Vamos a leerlo todos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Todos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Fácil aprenderlo? Amén, lo vamos a aprender. Era parte de ese pacto que el Señor estaba dando a su pueblo, esas palabras. El verso 1 del capítulo 29 dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Entonces, estamos en este mes celebrando esa revelación dada al hombre. Eso es misericordia, eso es ese amor que Dios ha tenido para con nosotros, y celebramos en este mes por eso que aconteció allí en Alemania en el año 1517, cuando Martín Lutero, en esa inconformidad de lo que se estaba dando, de lo que se estaba enseñando, coloca esas tesis allí en esa catedral de Wittenberg, mostrando qué era lo que decía la palabra de Dios y qué era lo que la palabra de Dios no decía y se estaba enseñando. Y este verso tiene mucho que ver con eso, con lo que dice la palabra de Dios y con lo que no dice la palabra de nuestro Dios. En la tesis 62 manifiesta Martín Lutero: el verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. ¿Quién lo cree así, mis hermanos? Que el verdadero tesoro de la iglesia, ¿quién es la iglesia? Somos nosotros, no son estas paredes. Este es el lugar donde nosotros nos congregamos, pero la iglesia somos nosotros. Dice: la iglesia es el santo evangelio. Esto que tenemos nosotros, esta palabra de la gloria y de la gracia de nuestro Dios. Entonces vamos a meditar, mis amados hermanos, en este verso 29 del capítulo 29 de Deuteronomio, y vamos a estar meditando, desglosando parte por parte para ver qué el Señor deja en nuestros corazones en esta mañana. Y la primera parte, ¿qué dice? ¿Qué dice la primera parte? A Dios, a Jehová, nuestro Dios. Hasta ahí, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. ¿Qué nos está manifestando el Señor? Que Él no ha declarado todo al hombre. Hay secretos que Dios los tiene y siempre los tendrá, ¿sí? Y hay muchas cosas que nos suceden a nosotros y que vemos y no le damos un argumento, ¿sí?, alguno de acuerdo a nuestra concepción de cosas lógicas. No le damos nosotros un argumento y nos pasan y nos suceden. Son misterios, pero que dice la palabra que le pertenecen a Dios, que no los ha querido revelar. No los ha querido revelar. En Mateo capítulo 24, todo el capítulo 24, cuando los discípulos se le acercan al Señor y le dicen, Él estaba hablando de esa destrucción del tiempo, de los últimos tiempos, y el verso 3 dice: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, cuándo será ese tiempo del fin, y qué señales habrá de la venida
y del fin del siglo. Dos cosas le preguntan al Señor, ¿sí? Y él empieza por la segunda, las señales que habrá antes de su venida. Pero hay algo especial que nos trae el verso 4, y es la primera parte que responde el Señor. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Vamos a tener esa frase presente en esta mañana. Mirad que nadie os engañe. Y empieza el Señor a manifestar todas estas señales que vienen antes del fin. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Dice que será el principio de dolores. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vendrán falsos profetas que engañarán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Pero hay un acontecimiento clave en esto. Dice, y será predicado ¿qué? Este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces ahí sí vendrá el fin. ¿Qué relevancia tan grande le da el Señor a esas señales? Sí, como punto de referencia último, que este evangelio será predicado a todas las naciones. Y da la respuesta a la primera inquietud también. Dice en el verso 36, pero el día y la hora, ¿qué? Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea que el día y la hora, el día en que el Señor viene, ¿quién lo conoce? Hermanos, pero hay predicaciones que usted encuentra donde se habla del día, la hora y con fecha exacta. Y es por eso hizo énfasis, mirad que nadie os engañe. Y hay predicaciones inclusive en los canales cristianos donde se está hablando, no se sabe del día ni la hora, pero sí se sabe del mes y el año. Hermanos, mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Y trae el Señor esa manifestación relevante del mensaje de la palabra de Dios. Se ha predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Hermanos, caemos en engaño cuando escuchamos la predicación y compartimos algo de lo que no dice la palabra de nuestro Dios, dejando de lado lo que es verdadero y lo que es necesario, que es lo que está en la palabra del Señor. En Hechos capítulo 1, el verso 6, cuando el Señor iba a ascender, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Imagínense, el Señor iba a ascender, les estaba dando esas recomendaciones últimas, quédense en Jerusalén, ¿sí? No vayan a ir hasta que no venga el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y no falta, ¿cierto?, el curioso que le pregunta, Señor, vea, estamos bajo el yugo romano, ¿restaurarás este reino de Israel? Y el Señor le va diciendo, no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No te intereses por lo que no está escrito. Interésate por lo que aquí está escrito. Y por eso le dice, y les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Interésate en eso. No te interesa lo que no está escrito, lo que es de potestad del Padre y no lo ha querido revelar.
mirad que nadie os engañe. Hoy el mundo ha querido distraernos con esa potestad que solo le corresponde al Padre, queriendo incursionar en lo que Dios no ha dicho y distrayéndonos a nosotros de estudiar y meditar lo que en realidad Dios sí ha revelado al hombre. Va a la primera parte, mis amados hermanos, las cosas secretas, ¿cierto? Pertenecen a Jehová nuestro Dios. La segunda parte, ¿qué dice, mis amados hermanos? Más las reveladas. Quedémonos ahí en esa partecita. Más las reveladas. ¿Esto qué significa? Hermanos, algo maravilloso. Y es que Dios ha hablado. Amén. Dios ha hablado. Eso es maravilloso. Eso nos debe tocar en esta mañana en nuestro corazón, el saber que el Dios Todopoderoso, en su infinito amor y misericordia, nos reveló lo que quería que nosotros conociéramos de Él. No lo dejó callado. No lo dejó para que nosotros fuéramos eternos ignorantes de la verdad. Si Dios no hubiera hablado, hoy podríamos decir cuál es la verdad. No podríamos. No la conoceríamos. Dice Isaías capítulo 45, versos 18 y 19, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto. Qué hermoso, ¿no? No hablé en secreto. En un lugar oscuro de la tierra. No, Él se reveló. Él habló. ¿Para qué? Para que todos lo escucháramos. Y por eso dice, no hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo. Yo soy Jehová que ¿qué? Que hablo. Que hablo justicia y que anuncio rectitud. Hermanos, Dios se ha revelado. Y esa es la palabra que nos debe llenar en esta mañana en nuestro corazón y a la cual debemos prestarle toda la atención. Él ha querido que nosotros le conozcamos a Él, conozcamos su preciosa palabra y no nos dejemos engañar. ¿Cómo lo ha hablado? A través Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, esa revelación se completó en su máxima expresión a través de nuestro Señor Jesucristo. Alguno pudiera pensar, yo quisiera conocer esas cosas que Dios no ha revelado. Hermanos, basta con la venida de nuestro Señor Jesucristo para poder conocer lo que en realidad necesitamos y estamos completos en Él. No nos falta absolutamente nada. Esa es la cúspide, lo más alto de la revelación de Dios hacia nosotros en su infinito amor. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el Señor, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Viene Jesucristo y nos da a conocer a ese Padre, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Y para qué? ¿Para qué necesitamos conocer al Padre, mis amados hermanos? Viene una cadena de amor, de misericordia y de gracia de nuestro Dios
reconociendo que a través de nuestro Señor Jesucristo vino a darnos a conocer al Padre. Tiene que ver con tu vida y con mi vida, no la vida aquí en esta tierra, aunque también tiene que ver, sino con la vida allí en la eternidad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa revelación tiene que ver con nuestra vida en la eternidad, mis amados hermanos. Es la revelación del amor de Dios hacia nosotros. Y hoy podemos sentir ese gozo y poder decir, tanta ha sido la misericordia de Dios y el amor para con nosotros, que envió a su Hijo para que le conociéramos a Él, y en eso consiste, dice Juan 17:3, la vida eterna. No son las obras, no es lo que hagamos, es que podamos conocer al Padre a través de nuestro Hijo Jesucristo y la obra que Él sí hizo en la cruz del Calvario por nuestra redención, por nuestra salvación. Amén. Ahí vamos. Las cosas secretas les pertenecen ¿a quién? A nuestro Dios. Las reveladas, vamos ahí. ¿Cuál es la otra parte? Las reveladas, ¿para quién son? Y para nuestros hijos. Vamos a esa partecita. Y las cosas, ¿cierto?, reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Hermanos, ¿qué es nuestro en esta tierra? Si alguien le pregunta qué es lo suyo, qué es suyo, qué tiene aquí en esta tierra, ¿usted qué diría? A mí mismo le viene a la cabeza mi carrito, mi casita, mi cuentica bancaria, aunque está devaluando mucho el peso, sí, echamos mano de eso. El que declara renta, ¿cuánto declaré de patrimonio? Eso es lo mío. Pues hermanos, déjenme decirle que eso es prestado. Eso no es lo nuestro. Eso no es lo nuestro. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso que dice que es tuyo, permítame en esta mañana decirle que no es. Eso no es nuestro. Eso no es nuestro. Tal vez mi buen nombre, mi prestigio, eso sí es mío. Eso nadie me lo quita. Mi estudio, mi reconocimiento ante la sociedad. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muere no lleva nada, ni descenderá tras él su gloria. ¿Dónde se queda eso? Aquí en esta tierra. ¿Es tuyo? No. No es. No es. Pero nos aferramos a todas estas cosas. Nos aferramos como algo, como si fuera nuestro. ¿Sí? Es como cuando va uno a viajar, ¿cierto? Y llega a un hotel bien bonito y ve todas esas cosas. ¿Sí? Oh, ahora esos lujos de los hoteles son agradables. ¿Sí? Pero cuando terminó el término de estadía, nos toca dejar eso, irnos, porque eso no es nuestro. Hermanos, eso sucede con las cosas que hoy nos aferramos y decimos tienen mi nombre, y están en instrumentos públicos registrados, y están en tránsito registrados, y el banco tiene registrado eso a mi nombre. Hermanos, qué triste que hoy nos aferremos a esto, y muchas veces hasta para dejar de lado lo que en realidad nos pertenece a nosotros. Conocemos nosotros en el Evangelio de Lucas esa
esa visita que el Señor le hace a Marta y a María. Y ahí el Señor empieza a decir que en realidad lo nuestro. En Deuteronomio, ¿qué leímos nosotros? Que las cosas reveladas son ¿quiénes? Dice que son para nosotros y para nuestros hijos. Eso es lo nuestro. Lo que Dios ha revelado es nuestro. Y dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres y va y le da quejas al Señor y le dice, oiga Señor, mire que mi hermana no me ayuda. Sí, dígale que me ayude. Y el Señor le dice, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y ella estaba ¿qué? Oía la palabra de Jesús. Una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Y dice, concluye el Señor, la cual no le será quitada. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué es nuestro, mis amados hermanos? ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué podemos decir en esta tierra que nos pertenece a nosotros? Las cosas reveladas. Esta palabra, todo lo que hay en ella, sus promesas, eso en realidad es lo nuestro. ¿Sí? Eso en realidad es lo nuestro. De resto, hermanos, no nos pertenece. Pero ¿por qué eso que nos pertenece, a lo cual está ahí, que el Señor nos lo entregó en su misericordia, que nos da vida eterna, que nos da el conocimiento de Cristo, del Padre, y nos lleva a una vida eterna, ¿por qué no nos aferramos a eso? Dice en Oseas 8:12, les escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosas extrañas. Hermanos, no sucede eso en este tiempo. ¿Era solo para allá, para esa época? Que el Señor nos escribe esas palabras, la tenemos, esa revelación, y las consideramos como algo extraño a nosotros, porque no meditamos en ellas, porque muchas veces nos conformamos con el alimento dominical. Pero ¿qué pasa durante toda la semana? La medito, me apropio de ella, la comparto, quiero vivirla y le pido a Dios, ayúdame a vivir esa palabra que tú me has dado. Es cosa extraña. Es cosa extraña para nosotros. Hermanos, hay muchos escenarios donde se nos llama a meditar en esa palabra, pero no llegamos. ¿Qué tal si nuestro alimento físico fuera únicamente el día domingo? ¿Cómo pasaríamos la semana, hermanos? ¿Ah? ¿Será que aguantaríamos? Yo creo que no. Así el Señor nos está llamando en esta mañana a que nos aferremos lo que Él nos dio y no nos será quitado. Lo que en realidad permanece para siempre. Lo que nos lleva a la vida eterna. Pero ¿qué sucede? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra de nuestro Dios. Hermanos, y hoy, en este día, seguimos siendo engañados. Por eso el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Hoy también sufrimos esa destrucción en nuestra vida por la falta del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Ella nos da la fe. Ella nos da las fuerzas para seguir adelante cuando decimos no quiero seguir más. Cuando decimos no aguanto más. En ella encontramos esa verdadera fuerza que necesitamos para seguir adelante. Pero ha sido muchas veces
cosa extraña para nosotros. Y la leemos y pasamos por alto todo esto que el Señor quiere grabar en nuestros corazones. Mire lo que el Señor manifiesta en ese mismo capítulo 29 de Deuteronomio, en el verso 4 dice, miremos desde el verso 2. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Todo lo que el Señor ya había hecho, ¿sí? Y hoy podríamos decir, el Señor ha hecho cosas grandes con nosotros, pero las pasamos por alto. Miren lo que dice el verso 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado a conocer para entender. Os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Hermanos, eso no es lo que nos está sucediendo. Vemos las maravillas de Dios, pero nuestros ojos no ven las maravillas de Dios. No entendemos lo que Dios está haciendo. No lo vemos. No nos damos cuenta de todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Como dicen los muchachos, como que ha pasado de agache, ¿sí? Dice Jeremías 31, 32, leamos desde el 32 y 33, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarás más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué pacto hermoso en el cual estamos viviendo nosotros. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. Hermanos, ¿ustedes conocen a un Pedro antes de la venida del Espíritu Santo? ¿Cómo era? ¿Ah? Cortaba orejas. No conozco a ese Jesús. Nunca lo he visto. No sé quién sea. No era de ellos, yo no estaba con él. Pero llega el Espíritu Santo y dice: ahora a aquel al cual ustedes mataron llevándolo a la cruz. Y da el Espíritu Santo ese discernimiento para poder entender todo lo que él tenía frente y antes no lo tenía. Hermanos, esa revelación es para nosotros. Y está el Espíritu Santo de Dios, quien abre nuestros ojos y abre nuestros oídos para que cuando la leamos entendamos y demos la lectura correcta a lo que está sucediendo en este tiempo y a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Me llamó la atención mucho una parte de la predicación de nuestro hermano Jorge hace 15 días, donde dijo: hermano, Dios no está en crisis. Porque pensamos que nuestro Dios también entra en crisis cuando hay pandemia. ¿Por qué? Porque desconocemos esta palabra que es nuestra, que nos pertenece a nosotros. Son para nosotros y para nuestros hijos. La otra partecita. ¿Qué dice la otra parte, mis hermanos?
Ya se nos olvidó. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo esa revelación? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Uy, hermanos, ¿usted conoce hoy algo que sea para siempre? Todo tiene fecha de vencimiento, ¿verdad? ¿Por qué muchas empresas extranjeras salen de nuestro país? Sacan sus inversiones. Porque no hay seguridad jurídica. Porque hoy se dice una cosa y mañana cambian las reglas. Pero ¿saben qué? Esta revelación es para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo que está ahí escrito se cumple. Todas las promesas se cumplen. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, su nombre es honrado en cada cumplimiento de esas promesas. ¿Sí? Pero les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Cuidado que nadie os engañe. Tiene que ver con cada parte de esta palabra que el Señor nos trae hoy a nosotros. Son para siempre. Qué hermoso es poder confiar en que lo que el Señor dijo es para siempre. En que no cambia, en que Él es el mismo, en que sus promesas son verdad, en que las promesas que le dio a Abraham y le dio el cumplimiento, aun cuando era ya anciano, esas promesas también son para nosotros. No van a cambiar, no cambian con la cultura, no cambian con las costumbres, no cambia con la economía, no cambia con la tecnología, son y ahí están y son para siempre. Y termina el verso, ¿qué diciendo? Son para siempre y qué. Amén. Para que cumplas las palabras de esta ley. Tiene un objetivo claro para nosotros, ¿verdad? Y es que las cumplamos. No están ahí para que las cuestionemos, no están ahí. Están ahí para que las aprendamos, para que las compartamos y para que las vivamos, las obedezcamos. Jesús les dice en Mateo capítulo 5, es en eso que conocemos el sermón del monte, esos estatutos del reino. Mateo capítulo 5, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Habla de qué? Los haga y los enseñe. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Para que los cumplas esta palabra de esta ley. Mis hermanos, ahí está el reto para cada uno de nosotros. Frente a esta palabra, que aquellos hombres reformadores en su momento se dieron cuenta que estaban dejándose de lado y que estaban siendo engañados, porque lo que decía la palabra no era lo que se estaba enseñando, no era lo que se estaba compartiendo, y aún entregaron sus vidas para que
esta revelación fuera la que se enseñara. Fue muy hermoso porque la predicación de la palabra se puso de moda. No la predicación de lo que el mundo ha querido enseñar, sino la predicación de lo que Dios ha dejado en su palabra. Y esa palabra es la que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Esa palabra es la que tiene el poder de que pensemos las cosas y las veamos de una manera diferente a como el mundo quiere que nosotros las veamos, en angustia, en miedo, en temor, en soledad, en desolación. Y en esas frases de cada día vamos más peor. No, hermanos. Nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia y de bondad. Y nos reveló esto para que lo estudiemos, para que lo compartamos, para que lo vivamos, para que nos apropiemos de ella, para que nos deleitemos viendo a la palabra de Dios cada día que el Señor nos da. No esperemos al alimento del día domingo, hermanos, porque nos debilitamos espiritualmente. Mirad que nadie os engañe. Y mi pueblo fue destruido porque le faltó ese conocimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus obras? ¿Y qué ha dispuesto Él para cada uno de nosotros? Vamos a dar gracias al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos das de poder compartir esta revelación tuya, Señor. Gracias por el amor tan grande que nos tienes. Gracias porque hoy esta palabra la tenemos en nuestras manos. Señor, abre nuestros ojos, destapa nuestros oídos, Señor, para poder escuchar esta palabra y que el Espíritu de Dios nos dé el discernimiento para apropiarnos de ella y saber que en ella, Señor, está nuestra vida eterna, Dios del cielo. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por sus hogares, gracias por sus familias, gracias, Señor, porque has puesto el querer como el hacer, el sentir de llegar a este lugar, Señor, a compartir con nuestros hermanos, a adorar tu nombre, a participar de la cena, Señor del cielo, y a escuchar tu preciosa palabra, Señor. Hoy te honramos, hoy te damos las gracias. Y hoy te decimos: en tus manos quedamos en este día, Señor, sabiendo que tú estás al tanto de nosotros y tienes el control perfecto de todo lo que a nosotros nos sucede. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano.